Contacto. La musique. Para Radio Mexiquense, esta tarde aquí en la música del rock y otros demonios, me da mucho gusto saludar vía telefónica hasta Zacatecas a Chema Arreola. Chema, ¿cómo te va? Muy bien, querida, un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues aquí en Zacatecas justamente, en un taller sobre música y literatura, tiene que ver con libros vivos, con el proyecto de literatura extendida. Increíble, que justo es el tema que nos une a estas alturas del año, porque la última vez que charlamos, Chema, fue sobre el Imperio del Ruido, allá hace algunos meses. Fíjate, sí, ya tiene tiempo. Oye, y bueno, antes de arrancarme con el tema, ¿va a haber continuidad? Fíjate que sí, justamente este tema de libros vivos me permite volver a reproducir ese show del cual platicamos, que ocurrió justamente en el 90, imagínate, 2015, fue cuando lo presenté. La verdad es que me fue muy bien, fue una experiencia muy impresionante porque, como sabes, casi toda mi carrera ha sido en la batería, ¿no? Detrás, y ahora fue ponerme como en la parte frontal del escenario y lo disfruté muchísimo. El caso es que descubrí tantas cosas que con el proyecto había tanta gente involucrada que también decidí esperar un poco para poderlo producir como se debe, como lo quiero presentar. Yo espero que a finales de este año, pueda tener en el Museo del Chopo un par de presentaciones con esto del Imperio del Ruido, con este EP. Genial, muy bien, pues ahí estaremos pendientes para darle seguimiento a esta historia. Y ahora sí, Chema, platícanos sobre libros vivos. Ya le eché un vistazo a la página, pero pues estaría de lujo que nos ampliaras más toda la historia. Pues mira, Libros Vivos es una plataforma de literatura extendida que justamente lo que pretende, o parte de la idea de esta noción de que los libros están ahí en el estante y que de repente necesitan salir, necesitan ser liberados. No solamente desde el punto de vista de quien los lee, de la lectura normal que se hace de un libro, sino que los libros son susceptibles de convertirse en persona y abandonar el estante justamente y contarnos una historia en corto a través de un monólogo teatral, por ejemplo, ¿no? Pienso en lo que acabamos de hacer con el homenaje a los 50 años de 100 años de soledad. Ese es un muy buen ejemplo como para partir, donde Rodrigo Murray justamente se convierte en el libro, en 100 años de soledad. Entonces, durante 45 minutos, en un formato de monólogo, nos empieza a contar una serie de cosas y de experiencias que no tienen que ver con el contenido de una obra tan épica y tan grande como lo es 100 años de soledad, sino que tienen que ver con lo que le pasaría a un libro que es 100 años de soledad. Genial. Es decir, su relación con su Dios, con su creador, con su padre, que es Gabriel García Márquez, su relación con quienes lo han diseñado, ¿no? Que le han dado diferentes caras a través del tiempo, es decir, la portada, con sus ilustradores, con el mundo, con los 50 años en los que han ocurrido grandes cambios, como este libro hecho persona los ha vivido, un libro que ha viajado por todo el mundo, que es políglota, que habla muchos idiomas, ¿no? Y que tiene toda una experiencia, que ha estado en los cuartos, en los aviones, en los taxis, en las montañas rusas, en las escuelas, en los parques, de todos los países que nos podamos imaginar, en las manos de muchísimos lectores. Entonces es muy interesante ver cómo a través de cierta dramaturgia, este hombre se puede convertir en un libro y nos puede narrar todo esto que le ha ocurrido siendo un libro, ¿no? E incluso lo han utilizado como para detener un sillón, como de repente hay gente que se atreve a utilizar a los libros. Entonces es un monólogo muy divertido donde se cumple esta idea de que el libro puede estar vivo. Pero esa es la parte, digamos, teatral, porque el proyecto tiene otras, ya que viste la página y todo eso. Hay otro apartado, otro capítulo que se llama Rock and Libros, que fue justamente con el que yo inicié esta aventura, donde se trata de musicalizar el libro, pero desde otra perspectiva más cinematográfica. Es decir, por ejemplo, encontrar el score de un libro, el soundtrack, los sonidos incidentales. Lecturas musicalizadas existen desde justo los inicios de la humanidad, ¿no? O sea, eso ya ha pasado y lo hemos visto muchas veces. Lo que no había ocurrido era este enfoque de utilizar al libro y que los músicos y los autores
se relacionaran a una profundidad importante para conseguir un resultado que es como el que ocurre en el cine, cuando un compositor se lía con un director de cine y entonces hay que hablar del score de la película, y eso te lleva a una serie de consideraciones mucho más profundas para extraer justamente el sonido del libro. Entonces eso ocurrió en el 2014 con Juan Villoro y Tiempo Transcurrido, Diego Herrera, Alfonso Andrés de Caifanes, musicalizando una selección de cuentos de ese libro de Tiempo Transcurrido. El espectáculo se llamó Hasta que nos dure el 20. Lo mismo con Javier Velasco y Diablo Guardián, y con otra serie de autores con los que hemos estado desarrollando esta visión en donde el espectáculo tiene que ver con una búsqueda, sí, mucho más cinematográfica, se puede decir, de lo que ocurre con el libro, para extraer la música desde otra perspectiva, y el resultado termina siendo la verdad, muy luminoso, muy diferente, mucho más, la gente sale con una sensación, al igual que con el monólogo de Murray, de haber experimentado algo que no estaba como presupuestado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, este monólogo de Reflexiones de un libro en soledad se presentó en Colombia. Así es, venimos regresando. Pero ahora que me lo cuentas, no me imaginaba que fuera así, y resulta atractivo, interesante, y ya quiero estar ahí en primera fila, Chema. Es que eso es lo que ocurre. Hemos tenido muy buena experiencia y respuesta del público, porque de pronto, por más que expliques que el libro va a vivir, etcétera, sí, el asombro que ocurre en la audiencia, entre el público, cuando se dan cuenta de que en verdad 100 años de soledad les está hablando, se está confesando delante de ellos, resulta muy interesante, porque es otro punto de vista, y además es una manera de acercar a la gente, desde luego, a la literatura, que a mí me interesa mucho ese tema. Con la experiencia de Rodrigo, invariablemente al terminar el espectáculo, la gente dice, quiero leerlo, quiero volver a leerlo, es que es impresionante lo que acabo de ver, ¿no? Desde luego ocurren cosas muy divertidas. Yo la verdad creo que todo aquel que quiera asombrarse con esta idea por lo pronto y darse cuenta en primera persona de qué se trata esta parte de Libros Vivos, que tiene que ver con el teatro, con el monólogo, ¿no? Para decirlo así directamente. En este momento justamente estoy trabajando en el siguiente monólogo, porque es el centenario de mi abuelo, de Juan José Arreola. Cumple 100 años y vamos a hacer en el mes de septiembre en Jalisco un monólogo, le vamos a dar vida a Confabulario, que es uno de los libros más reconocidos de la obra de mi abuelo. Va a ser Mauricio Isaac quien encarne a Confabulario, y desde luego hay otra dramaturgia, nos encargamos también de ver eso, es muy importante. Cada uno de los libros que hagamos dentro de este concepto del monólogo tendrá su propia historia y su propia dramaturgia, y en ese sentido se podrán diferenciar. No vas a vivir el mismo libro cada que acudas al teatro. Eso justo te iba a preguntar sobre tu abuelo y cómo ibas a abordar esta aventura, y eso pues ya prácticamente es lo que ofrecerá este 2018. Está en proceso justamente. Hay otro espectáculo también que vamos a hacer, más de corte familiar, con Maribán Martínez, que tiene que ver con un par de textos también de Confabulario, con el guardagujas, con el prodigioso Miligramo. Ese es un espectáculo más para quien conoce a Maribán Martínez, más en su vena, más como un cuentacuentos, un espectáculo como desde otra óptica, pues. Pero también en Libros Vivos se trata de eso, hay mucha libertad para actuar y hacer puestas en escena. Te quiero decir nada más esta dirección para reservar en Coyoacán, para estas funciones especiales. Van a ser todos los jueves de marzo, y hay que hacer la reserva a librosvivos@conexiongrupo.com, así como suena. Librosvivos, todo pegado, @conexiongrupo.com. Y la idea aquí es vivir una experiencia todavía más intensa de la que han vivido quienes han presenciado hasta el momento el monólogo. Estuvo ya en Guadalajara, en el contexto de la FIL, ya se presentó en Los Ángeles, ya estuvo justamente donde estoy yo acá en Zacatecas, en el Helénico en la Ciudad de México, y en Colombia, justamente en la casa, en el país, de nuestro colombiano más mexicano, que es Gabriel García Márquez. La verdad es que fue muy interesante ver la reacción de la gente allá, ¿no? De cómo algo tan importante para la cultura, para la literatura, desde luego del mundo, pero particularmente colombiana, de repente toma esta dimensión, ¿no? La gente decía, híjole, es que no puedo creer que sea el libro el que está parado ahí hablando, ¿no? Balbuceando y contándome tantas cosas. Oye, Chema, ¿y cómo se hace la selección de los que participan? Es decir, quienes toman esta esencia de los libros, este personaje. Mira, en realidad
somos un equipo de trabajo que estamos pensando mucho en qué tipo de libros activar. Estamos empezando con libros grandes, libros que tienen un peso, digamos, que entre el canon literario, sobre todo en español, de literatura en español, y buscamos que sean eso, que sean libros que tengan un significado grande e inmediato para un público amplio. Pensaría, por ejemplo, en Rayuela, que estoy trabajando también en secreto ese proyecto, ¿no? Entonces, la idea es acercarnos a actores probados, actores que pueden encarar esta situación de convertirse en un libro, porque parece muy divertido para ti, para mí, lo podemos platicar y conversar, pero para el actor, como me lo dijo el mismo Rodrigo, pues es un reto completamente nuevo y diferente, tiene otras connotaciones. Entonces, buscamos actores que tengan esa capacidad escénica, esa valentía y que desde luego sean reconocibles como la obra que tratamos para el público. Eventualmente, lo que importa desde luego es que este procedimiento pueda utilizarse para muchísimos más libros, para actores nuevos, para nuevos escritores. Ese es como mi gran sueño, de repente poder empezar desde una plataforma que sea reconocible para el gran público de su interés, pero que eventualmente sirva para propulsar a quienes están haciendo ahora la literatura, a quienes están haciendo ahora el teatro, porque si no, no tendría ningún sentido. Sí. Yo soy, por ejemplo, un advenedizo de las presentaciones de libros. No hay cosa más espantosa que una presentación de libros. Es un ejercicio de guayabazos y autocomplacencias que terminan con una botella de vino, ¿no? Eso es un poco lo que a mí, en mis fantasías, me motivaba, pues a crear una plataforma que nos pudiera poner frente a la obra de los autores, pero de una manera mucho más interesante, pues, si vale decirse de esa manera, ¿no? Oye, Chema, también en este sentido, hablando de lectura y de todo su campo semántico, ¿cuál sería el reto de Libros Vivos? El reto es liberar la mayor cantidad de libros que sea posible. Sé que esto suena un poco como fantasioso y extraño, pero para continuar, hablamos ahora solamente de la parte actoral y musical, pero eventualmente yo soy un convencido de que un libro se puede convertir en una colección de un diseñador de modas. Si te suelto un ejemplo así, abuela pluma, ¿qué pasa si un gran diseñador que a mí me guste, con el que yo tenga alguna afinidad, de repente es una colección de ropa en torno a Llano en Llamas? Eso es posible. ¿Qué pasa si hay un gran enólogo o un gran chef que puede hacer un platillo importante o una botella a propósito de una obra específica, pero desde luego con rigor? Sí. Ese es el gran reto de lo que tú me estás preguntando. Es, sí, podemos sacar al libro del formato, pero tiene que pasar por un proceso increíble de estudio, de rigor y de muchas cosas para que se convierta en lo que se nos ocurra. Un libro se puede convertir en un mueble, un libro se puede convertir en una aplicación. Vuelvo a pensar ahora en Rulfo, en Comala, ¿no? En algún paisaje que tengas la posibilidad de vivir un poco el circuito de donde suceden las historias, ¿no? Venga. La verdad es que no hay límites. Si te pones a pensar, en la literatura habita todo lo que somos. Ya está dicho, ya está escrito, incluso el final del mundo. Entonces, si eso lo transformamos en el mundo de los objetos o de las sensaciones o del arte, pues no hay manera de parar. Hay otras ideas en torno a Libros Vivos, como una que se llama Separador, donde la obra plástica, desde luego, también tiene un papel importante. Yo quiero invitar a ciertos fotógrafos, por ejemplo, con los cuales ya estamos en pláticas, para que de repente hagan que un libro viva a través de una colección fotográfica, de su mirada, y que no sean interpretaciones literales de las cosas, sino que el autor tenga la libertad de poder hacer una interpretación del libro. Y cuando hablo de plásticas me refiero a todo lo que significa, ¿no? Sí, podemos hablar de pintura, podemos hablar de escultura, etcétera. Entonces, como podrás ver, el tiro es amplio. Sí. Incluso, volviendo al teatro, esta noción de repente meter a un grupo pequeño de gente a una casa donde se desarrolla un happening, una obra o una experiencia, también la podemos trasladar nosotros, ¿no? Hacer que la gente entre a un capítulo directamente, que la gente viva algún momento importante de una historia en un espacio cerrado con actores bajo una
circunstancia planteada, ¿no? Ahora me estoy yendo muy lejos porque todo esto es solamente en este momento un asunto que se está proyectando, que está ocurriendo. Lo que existe es Libros Vivos presenta esta parte de los monólogos, es en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, te puedo ir revelando que haremos algo con Francisco Hinojosa y la peor señora del mundo. Wow, ¿No? Que es un libro que yo adoro, sí, personal, y por ahí otras sorpresas más. Pero el reto es, imaginemos que los libros están en una prisión. A veces la gente los tiende a ver como objetos. Desde luego hay muchos lectores. A veces están más saludables de lo que uno cree. La gente dice, no, nadie lee y todo. Y de repente vas a las ferias, te das cuenta de que la gente sí empieza a leer o lee. El reto es ese, imaginar que están encerrados en una jaula que se llama librero o estante, y que los podemos convertir en muchas cosas para que vivan, nos hablen, nos acaricien y regresemos a ellos, a las páginas. De lujo, Chema. Aparte, te escucho apasionado, comprometido, y la lista sería amplia sobre cómo nos estás compartiendo esta experiencia y sumando a este ejercicio, ojalá y en la cercanía de la Ciudad de México y acá Metepec, Toluca, pues podrían considerar unas presentaciones para que se arme algo por acá. Te lo agradezco y tomémoslo como no es solamente un deseo, es algo que se tendrá que ejecutar, por supuesto. Estamos muy cerca y la idea de nosotros, desde luego, es llevar todos estos espectáculos a todos lados, o sea, a la mayor cantidad de ciudades, desde luego aquí en México y también fuera de México. Esa es una de las intenciones. Y por supuesto que en cuanto podamos coincidir, querida, allá tendrás a un libro vivo. Genial. Oye, Chema, pues muchísimas gracias. Nos dejas muy emocionados y te agradezco mucho por compartir esta aventura con todos los que están ávidos también de encontrarse justo a través de un libro. Oye, pues yo te agradezco porque como siempre es muy agradable hablar contigo, estar con tu público. Les mando un abrazo y bueno, nada, visiten librosvivos.com.mx para eventualmente irse enterando de cómo está la cartelera y pues a liberarlos, ¿no? Me late. Gracias, Chema Arreola. Nos vemos en el futuro. En el futuro cercano, espero. Que así sea. Gracias. A ti.